Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Chamanes, segunda parte. En esta ocasión les platicaremos sobre algunas experiencias que tuvo Ángela con chamanes, pero enfocándonos en un ritual muy específico que tienen ellos, que son las famosas limpias. Las limpias son rituales que no solo lo tienen los chamanes, son propias de ellos, sin embargo también se llevan a la práctica por algunas personas que se llaman hechiceros, brujos, mediums. Sin embargo, no tienen ellos la visión de lo que hacen cuando hacen estas prácticas, pero son muy comunes. Los chamanes también las saben realizar y las saben desarrollar de una forma un poco más compleja y más parsimoniosa, con muchos más elementos de los que generalmente otras personas las realizan. La experiencia de realizar una limpia fue algo que le llamó mucho la atención a Ángela, porque cuando vio que la practicaban algunos chamanes, ella veía que en realidad funcionaban. Es un ritual que limpia la energía, pero que los chamanes también la enfocan hacia la salud y la enfocan al desarrollo moral de las personas. Es decir, que ellos creen que al hacer la limpia, una persona también va a mejorar su moralidad. Y esto le llamó mucho la atención a Ángela porque ella observó que funcionan a nivel energético únicamente. Lo estuvo observando durante varias prácticas, en las cuales dejaba que los chamanes pues hicieran sus limpias, sus rituales de limpia, tanto a casas como a personas, y ella observaba qué era lo que pasaba a nivel energético. Le llamó tanto la atención esta práctica que incluso ella desarrolló una manera de hacerlo que limpiaba perfectamente la energía de una persona. Con el paso del tiempo ella perfeccionó su técnica, pero claro, tomada inicialmente de lo que vio en los chamanes. El conocimiento que tienen los chamanes sobre estas prácticas es milenario. Se ha transmitido de generación en generación y utilizan muchos elementos para realizar estas prácticas. Sahumerio, plantas, tanto medicinales como aromáticas, elementos que ellos llaman elementos de poder, que previamente ellos le llaman curados o bien limpiados energéticamente, los cuales atraen cuestiones positivas hacia la persona a la que se les está haciendo la limpia. También hay distintos tipos de limpias en los chamanes. Alguna vez nos tocó visualizar cómo utilizaban animales. Por ejemplo, una gallina a la cual en la misma ceremonia la sacrifican, vacían su sangre a algún lado. Generalmente cuando hay este tipo de limpias, Ángela observaba
que lo que se hacía no era positivo. Realmente no le estaba trayendo un beneficio a la persona. Al contrario, la estaba llenando de una energía pesada. Ella no decía nada en el momento, solamente observaba. Le gustaba ver lo que en realidad hacían ellos a un nivel espiritual y a un nivel energético. Pero sí lograba observar cuando una limpia era positiva y era o utilizaban elementos positivos o negativos o que generaban alguna pesadez en la persona. Cuando Ángela logró desarrollar su propia técnica para hacer una limpieza energética a una persona, le combinó también con una técnica que le enseñó un masón de alto grado. Así que combinó algunos elementos que usaban los chamanes con el conocimiento de un masón. Logró perfeccionar esta técnica y en sus últimos años mucha gente la visitaba para esto. Ella incluso lo recomendaba cuando veía que la energía de una persona estaba disociada, perdida, mal enfocada o desequilibrada. Se enseñó a ver esto con muchos libros que le llegaron y que leía mucho para saber cómo canalizar la energía que un ser humano desprende. Porque bien, hay que recordar que los seres humanos estamos compuestos por energía calorífica, energía que nuestros órganos desprenden, pero también de electromagnetismo, y esto también tiene una carga energética que se sincroniza muchas veces con el entorno, con otras personas o bien con intenciones, es decir, que nuestras ideas y el poder de nuestra mente también influyen en toda esta energía que fluye en el ser humano. Pero definitivamente los chamanes fueron una parte muy importante de su enseñanza. Aunque ella lo veía de una manera lo más apegado a la ciencia posible, de todas formas reconocía que algunas prácticas funcionaban de manera correcta. Y pues la diferencia, perdón que se repita tanto esto, pero la diferencia es que Ángela podía ver cuando algo realmente funcionaba para una persona. Y realmente todo esto abre un abanico de conocimientos muy fuerte o muy amplio, ya que no está en contra de ninguna religión. No era una persona exclusivamente religiosa, Ángela, sino al tener estas facultades de ver más allá de lo que pasaba a nivel espiritual y a nivel energético, pudo interpretar y pudo hacer algo positivo para las personas con las que ella se comunicaba o las personas que iban a pedir su ayuda. También hay que ser muy enfáticos en la delgada línea que hay entre una creencia y un fanatismo, porque al ver realmente lo que sucede, esa línea desaparece y puedes diferenciar cuando te aferras a algo que realmente no funciona o no existe, porque cuando tienes la facultad de ver, entonces puedes hacer esa diferencia. La mayoría de los chamanes reconocidos como tales, como chamanes, en una comunidad tienen conocimientos que adquirieron de sus padres y de sus abuelos, por lo cual son muy valiosos. Y hay que ser muy cuidadosos si accedes a alguna de estas personas, porque hay muchísima gente que realmente haciéndote una plática dinámica puede decirte cosas que te pueden impresionar, pero realmente no es una persona que ni puede ver ni sabe hacer nada. Hay muchísimos charlatanes.
Entonces, nosotros recomendamos que si te diriges a un chamán, sea por una guía espiritual o porque quieres sanar algo en ti, pero no porque quieras una respuesta. Las respuestas generalmente están, o Dios las pone en tu día a día. Tienes que ser muy receptivo únicamente, no tienes que acudir a nadie más. Por otro lado, también son importantes los medios. Algunos chamanes utilizan peyote, ayahuasca o algunos elementos de los cuales te podremos hablar más adelante, que aunque funcionan o aparentemente funcionan, realmente energéticamente te cuesta porque te cobran un poco de energía. Entonces tienes que hablar bien con un chamán, tienes que preguntarle antes qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Estos elementos hay que tener mucho cuidado en ingerirlos o en manejarlos. Se llaman de hecho elementales y hay que tener un criterio ya muy establecido para hacerlo. Ángela decía que no ocupáramos medios. Es decir, Dios te da la posibilidad de ser escuchado y de hablar contigo directamente. No tendrías por qué utilizar medios como los que realmente se usan o están de moda. Bien, esta segunda parte de chamanes, más que contarte alguna historia de Ángel específicamente, fue para hacer algunas aclaraciones de que admiramos a estas personas por sus conocimientos, pero te invitamos a que tengas el camino de por ti mismo ver más allá, por ti mismo involucrarte en el mundo espiritual, porque es algo muy positivo para alguien desarrollar esto por sí mismo. Si algún chamán nos puede escuchar, nos gustaría también su opinión, los respetamos mucho y creemos que el camino que llevan no es un camino fácil. El verdadero chamán es un guerrero que pelea pues por el bien y por tratar de que las personas se desarrollen de una manera sana. Esa parte de su filosofía nos gusta mucho. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángel, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.